estamos con un amigazo, con alguien que en el Uruguay, yo diría en América Latina y en buena parte del mundo, si escuchan esa voz y si además escuchan tocar la guitarra como la toca, no necesitamos decir quién es. El queridísimo Héctor Numa Moraes, que está con nosotros porque vamos a hablar de la música, que es parte de su vida, que es su vida. Pero vamos a hablar de la radio, porque con el tiempo se fue transformando en un tipo de la radio. Así que Numa, bienvenido a Radio Actividades y bueno, ¿por qué no nos vamos allá bien en la infancia, allá en Curtina, allá en Tacuarembó? ¿Cómo no? Bueno, un gusto para mí estar contigo y charlar con la gente. Y sí, la radio para mí tiene esa magia única, ¿no? Tú decís que estás tomando mate y la gente te imagina tomando mate. Decís que estás sentado arriba del piano mientras haces el programa y la gente piensa que estás arriba de un piano, ¿no? Es distinto a otros medios donde te ven y donde tenés que maquillarte cada día y donde tenés que cambiarte de ropa, etcétera, porque es lógico, pero es la imagen, ¿no? La radio tiene otro misterio y la podés escuchar en los más recónditos lugares. Yo lo escuchaba las radios de Montevideo con una espica antes de salir para el liceo y seguramente para la escuela, pues ya cuando estaba en la escuela había empezado con la guitarra y escuchaba el Festival de Cosquín, por ejemplo, y escuchaba las radios de Montevideo que hacían espectáculos, los Chalchaleros, Falú, ¿no? Escuchaba esa magia, a veces se iba el sonido cuando había tormenta, una descarga terrible. Pero, claro, cuando allá por el 90 empezamos a tratar de hacer programas de radio, me encontré con algo que había hecho siempre, sin saberlo por qué y sin mucho motivo, que era el juntar música y juntar material y documentos bastante ordenado, con fechas, con autores, con sellos, con los nombres de los intérpretes, y eso me sirvió muchísimo después para compartirlo, porque ¿para qué quiero yo toda esa inmensa cantidad de material si no lo compartís? Hay un lugar que hace tiempo muy lejos se me quedó, de las manos y los ojos vagos de Tacuarembó. Más allá de que tú me contabas de que de niño, de adolescente, escuchabas radio, también, más allá de la radio, que era el vínculo con el mundo, apareció el amor por la guitarra, ¿no? ¿Y eso cómo surgió allí? En esta, vamos a andar en dos canales, en la música y en la radio. Pero ahora te pregunto por eso. Y bueno, a partir de eso que escuchaba, cuando era gurí, se escuchaba mucho a Julio Jaramillo, yo qué sé, Nat King Cole, yo qué sé, los hermanos Gamarra. Yo recuerdo estar en un circo, un circo Tiani creo que era, y el dueño de aquel circo correr para dar vuelta a un disco 78 con el canto de los Chalchaleros, y me encantó desde aquel momento el arriero por los Chalchaleros. Bueno, empecé a estudiar música muy chiquito, a los 8 años, ya estaba en el conservatorio. Me gustaba más cantar en el coro, el solfeo cantado, y me pusieron a estudiar bandoneón, nada menos que con Marino Rivero. Lógicamente yo era muy chico para el instrumento, pero me encantaba la música, las notas, me encantaba el solfeo. Después a mi padre lo trasladaron a San Gregorio de Polanco y ahí ya no había profesores de bandoneón, ni de guitarra, ni de música. Entonces empecé a dibujar, empecé a estudiar dibujo por correspondencia y empecé a cantar. Yo recuerdo una vecina que me decía, qué lindo que canta el Popito. A mí me decían Popito. Digo, no, yo decía, es la radio, decía yo. Le cantaba a las gallinas. Me encerraban había visto un circo con animales ahí en una película y por supuesto me encerré con un rebenque en el gallinero a cantarle a las gallinas.
compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. ¿Y qué cantabas allá en San Gregorio? Cantaba canciones de Miguel Acevedo Mejía, como te digo, de canciones antiguas. Gardel, lo primero que canté, así que me enseñó mi madre, me acuerdo, porque me compraron cancioneros. Uno de Baristo Barrios y uno de Carlos Gardel. Fue Adiós Muchacho, un tango, me lo enseñó mi vieja, que me cantaba. Y yo soñé que iba a salir a cantarlo por todos lados. Y pobres gallinas, ¿no? Las tenía todas en fila. El problema es cuando aplaudían, se rompían las cabezas, ¿ves? Ahora, cuando saliste del gallinero Cuando salí del gallinero. y empezaste con los escenarios, ¿cómo fue? Bueno, ahí después fuimos para Tacuarembó nuevamente. Y ahí me reencontré con mi tío Brígido, que descubrí que era un guitarrista maravilloso. Había estudiado solo en la campaña, música, y tocaba por música. Tocaba cosas de Fleury, de Yupanqui, ¡wow! Y me enloquecí con la guitarra. Pero tuvieron el tino, sobre todo él lo convenció a mi padre enseguida, de que me pusieran a estudiar con un profesor en serio, ¿no? Y empecé estudiando con Domingo Alvarenga, que era un muchacho que venía a estudiar a Montevideo con Antonio Pereira Arias. Entonces estudié música clásica, pero además era alguien sin esquemas. También cantaba canciones de Osiris, sacadas por música. Recuerdo una vez que me prestó su guitarra para cantarlo en un club allá en Montevideo, canciones de Osiris. Y ahí me enloquecí con la guitarra. Después conozco a don Bocha Benavides en el 66, profesor del liceo, y empezamos a hacer canciones y un repertorio propio. Bocha escribe una carta a Montevideo, sale la posibilidad de hacer el primer disco en el 68, y en el 69 vengo con una cartita para Daniel Biglietti, y ahí, Daniel ya me conocía por el disco ese primero, y me dio clases gratis, me puso a dar clases de canto popular en su Nemus, y me regaló una guitarra. Antes también Alfredo me había dado un gran apoyo, y los olimareños, ¿no? Entonces, claro, y tenía mis tías acá en Montevideo, Yolanda y Juanita, que era el puerto donde podía parar en Montevideo, porque ese es otro problema. Si no tenías a alguien acá en Montevideo era muy difícil, ¿no? Venirse. Y yo me vine nomás, y seguí cantando, y los olimareños me dieron la posibilidad de cantar en la vinería de Cojinillo, los fines de semana. Con eso aguantaba, huevo duro, que compraba un boliche de la esquina, me fiaba toda la semana, y arroz, y bueno, ataque al hígado terrible, pero aguantamos. Y el fin de semana cantaba, y está. Flor del Bañado llaman a esta polca en Curtina, y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Y te fuiste abriendo camino. Y sí, fui ahí peleándola siempre con un repertorio muy serio en cuanto a la calidad del texto, por iniciativa de don Bocha, que me hizo conocer a Walter Ortiz Ayala enseguida, a Circe Maya, a Olinto María Simóes, y a un poeta muy importante para mí, que fue siempre don Juan Cuña, de los Pavos de Sauce de Yesca, de Florida. Don Juan fue de las primeras canciones que hice, fue con un texto del libro A eso de la tarde, que me lo prestó Bocha. Un resabio de gauchismo quedó a la orilla de los fogones. Casi en cualquier parte se ven aún una espuela rota, un lazo ramaleado, una lanza olvidada entre las tijeras de una quincha, y en toda guitarra una milonga, la más humilde, la más piona, la galponera.
Osiris Rodríguez Castillo. Y Osiris fue alguien fundamental. Nosotros escuchábamos todo. Con Bocha no había esquemas. Ahí vos escuchabas música antigua, escuchabas, por primera vez oí la voz de Violeta Parra, escuchabas a Simon y Garfunkel, escuchabas a los Beatles, escuchabas también a Larral del primer disco, por ejemplo, escuchabas a Cita Rosa, escuchabas a Biglietti, y yo compraba todo disco que caía por Tacuarembó, de artistas argentinos, Falú, Yupanqui, Mercedes Sosa, todos los que iban saliendo. Me compraba la revista Folklore religiosamente, y Osiris fue algo muy importante. Yo me imaginaba que era él que cantaba y me metía dentro del tocadisco prácticamente, ¿no? Pero además está la ventaja de que las partituras salían editadas con el texto, ¿no? Por supuesto, y la música, es decir, la línea del canto y abajo la guitarra. Entonces hay que combinar las dos cosas. Y eso me dio pasaba horas en eso, y me dio una práctica lindísima ya del comienzo de cantar y tocar algo que no es solamente el acompañamiento, sino que la guitarra también va opinando, ¿no? Eso es el sentido de la música uruguaya, creo. La guitarra no es simplemente un acompañamiento como en otros pueblos, donde hay otras costumbres, pero aquí la guitarra es como que habla también, y sobre todo en Osiris. Me mojan mis indios, los ojos de su canción, cruda para los sacrificios y curtida para el amor. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón. Y la radio, de la mañana a la noche, en mis dos estaciones de claustro, estaba prendido permanentemente. Era una pequeña radio RCA Víctor, la recuerdo, de madera, pequeñita, con un ojo verde luminoso, y bueno, y de ahí yo pasaba escuchando radio, y escuchaba radios argentinas, y La Guaíba, y a ratos las radios montevideanas, porque se iba la onda. Y otro personaje que marcó tu vida, que fue un amigo, que es un amigo entrañable, el Bocha Benavides. Bueno, como te digo, en lo de un Bocha, ahí le caíamos todas las tardes. Yo agarraba la bicicleta, la guitarra, y para lo del Bocha de tarde. Era profesor mío en el liceo. Él ganó el primer premio de poesía nacional con las milongas, y ahí traté de verlo, ¿no? Todavía no era profesor cuando él ganó el premio, pero Graciela Esteves, profesora de literatura en ese momento, le hizo un homenaje y me pidió que cantara, y yo traté de cantar algo distinto para que él me viera, ¿no? No le puse música, poemas del libro Las Milongas todavía, sino de un poeta tacuaremboense, amigo de mi padre, Joaquín Almada, y le canté algo distinto, y ahí fue que me invitó a su casa. Y bueno, me tuvo que aguantar, pero no era, para él era un placer, creo, el que gurises, muchos más jóvenes, le cayeran de tarde con la guitarra, y empezamos a hacer canciones, a cantar. De pronto llegaba y estaba leyendo a Antonio Machado, y bueno, hacíamos música sobre Antonio Machado. O un día sacó el libro de Olinto María Simoes, y ahí hicimos Nenena. O de pronto era un texto de él, no era un esquema, pero muchas veces era un texto que él estaba haciendo, como Yotes de Don Tatú, por ejemplo, que lo vi escribirla, con una música anónima que tocaba su papá, había tocado su papá, don Héctor, y él escribiendo el texto, ¿no? Y corrigiendo. Y tengo algunos manuscritos de esa época con las correcciones. Traducía canciones del folclore riograndense, como Yo de Barro, la Chimarrita Balao. Escuchábamos mucho a Paixao Cortes, un folclorista riograndense,
que nos marcó muchísimo. Y bueno, ese trabajo fue fundamental. En Montevideo después me le fui un poco de la... claro, del trillo. Sí, la situación política, y eso me arrastró. Claro, porque hacer música en los 60s, 70s era moco de pavo, ¿no? Sí, pasaste a un escenario complejo, sí. y donde tan complejo que te tuviste que ir, ¿no? Sí, claro, cantábamos. ¿Cómo fueron esos años? Y esos años fueron crueles, ¿no? Es decir, afortunadamente no grabé una cantidad de textos que sí cantaba en las calles, textos muy directos, muy panfletarios, anónimos entre comillas, ¿no? Y que decían palabras prohibidas. Eso era fundamental, ¿no? Y bueno, pero esas canciones eran, yo intuía y además me daba cuenta que eran momentáneas, eran por situaciones que quedaban ahí. No es, por ejemplo, un texto de aquellos tan directos, no tiene nada que ver con La Patria Compañero, por ejemplo, que es un texto hecho con una sabiduría, con una calidad que puedo seguirlo cantando hoy, ¿no? Siempre tiene algo de actualidad o de información. En aquellos textos que me mandaban a veces algún compañero, era sobre cosas puntuales que pasaba esa situación, y el texto perdía, como no tenía un nivel literario determinado, perdía su momento, es decir. Y ya que la nombraste, La Patria Compañero, ¿cómo nació? Porque hay una historia allí que la cantaste, y bueno, y cómo fue después, ¿no? Y cómo la sentiste después. Bueno, casi que me veo en Tacuarembó cuando Bocha me da el texto. Yo estaba con la guitarra y salió de una, no sé, se la canté. Había un grabadorcito, la grabamos y nunca más le cambié ni una nota, ¿no? Así fue como surgió, como nació. Hubo un momento en que alguien acá me propuso sacarle la primera parte porque hablaba de los jubilados, y yo dije no, cambiar un texto de Benavides ni loco, no, y afortunadamente tuve esa visión. Era muy joven, pero no, tenía un respeto tremendo por los poetas, ¿no? Cosa que me sirvió siempre, y en el exilio especialmente. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, la vamos
vamos a encontrar, la patria, compañero, la vamos a encontrar. Héctor Numa Moraes en Radioactividades. ¿Cómo fue el exilio? El exilio fue, bueno, terrible porque te vas dando cuenta después de lo terrible que es por cómo te rompe la familia, toda la, como parte todo, ¿no? Yo tengo un hijo holandés que me comunico muy poco con él porque yo fui perdiendo un poco el idioma y porque no soy escribidor ni muy llamador. Hay gente que se fue a Australia, exiliada, ya tuvo sus hijos, se casaron allá, tienen sus nietos, quieren volver, vuelven para acá, pero entonces encuentran que el Uruguay cambió mucho con lo que ellos imaginaron durante los años, entonces vuelven para allá, vuelven de nuevo y al final quedan en un viaje constante y hay lugares muy lejanos. Es bravo. Yo hace años que no voy a Holanda, por ejemplo, porque no me gusta viajar. Bueno, viene Milo, ha venido, es decir, pero y la gente que viene a Australia, por ejemplo, llega un momento que ya no vuelven más, o se quedan acá o se quedan allá, pero separados, ¿no? El exilio es terrible. Claro, a mí me agarró muy joven, con 24 años, y se me ocurrió sacarle bueno, sí, con la idea siempre volver, siempre canté por la vuelta, pero la posibilidad de estudiar, de seguir estudiando. Y tuve la suerte de encontrar a un maestro alemán, Konrad Boemer, que estaba por editar un disco mío en Holanda. Increíble, yo no sabía. Y es que se llevó una sorpresa cuando yo le dije, soy el tal Numa Moraes ese, que me dijeron que usted está por sacar un disco. Pero ¿cómo? No entiendo nada. Y bueno, estoy acá, digo, vine a suplantar al Sabalero y aquí estoy, pero qué maravilla. Y bueno, y me puse a las órdenes para colaborar en la carátula y en la traducción de los textos. Y era profesor del Conservatorio Real de La Haya. Y le pregunté, ¿no habrá alguna posibilidad de estudiar ahí? Y me dijo, mirá, el jefe de cátedra acá es Antonio Pereira Arias, maestro uruguayo, dice, alumno de Segovia. Y digo, pero Antonio Pereira Arias era el profesor de mi primer maestro que venía a estudiar con él de Tacuarembó. Entonces sí, dice, bueno, venía tal día, a tal hora a La Haya, que yo te llevo. Y allí me tiró para adentro, tono, acá te traigo un coterráneo, pum, porque hablaba español, Conrad, ¿no? Y ahí quedé frente al maestro que yo tenía una admiración increíble por él. Lo había escuchado en Casa de Bocha, en un disco Antar. Todo gira en función de Benavides. Sí, los círculos de la vida, ¿no? Bueno, y el viejo me miró y decía, bueno, toque algo ahí. Y toqué una cosita ahí, y dice, puede ser. Pero cuando le hablé de Alvarenga, dice, Domingo Alvarenga, que venía a estudiar conmigo. Y usted es amigo de Biglietti. Dice, sí. Biglietti tiene la primera guitarra que yo tuve, se la vendimos a él. Contreras, la guitarra Pereira Velasco, padre de Antonio Pereira Arias. Entonces dice, bueno, va a tener que estudiar por lo menos un año para aprender el idioma y a dar un examen de admisión, ¿no? Y así lo hice. Y aquí no me vengas con cancioncita, me dijo. Lo primero que me dijo, acá nada que ver, ¿no? Y bueno, y tuve que hacer el conservatorio, afortunadamente, cómo es un conservatorio. Estudiar el idioma, estudiar todas las materias, y estudié mucho porque además hubo un cambio de programa en el medio
que me dio la posibilidad de estudiar un año más. Me sirvió mucho por el idioma. Por eso estudié hasta el 84. En el 83 hice un diploma del primer, vamos a decir, la primera parte esa, y en el 84, bueno, lo hice con buenas notas, ¿no? Y en el 84 me dieron la posibilidad de hacer otro diploma, y en el 84 se dio el desexilio. No pude ir a buscar el diploma, fue mi compañera en aquella época a buscarlo, y el viejo me quería matar. Imagínate, yo estaba cantando ya acá en Buenos Aires, cuando entregaron el diploma. Y el desexilio fue más cruel que el exilio, porque cuando te vas o te limpian o te meten preso. Y cuando volvés tenés la posibilidad de quedarte. Fíjate, yo con diplomas y todo podía haberme quedado y dar clase en cualquier conservatorio de Europa y seguir tocando música clásica. Pero había cantado toda la vida por la vuelta al país y no me iba a quedar. Y cantar La Patria Compañera en Holanda, después que los holandeses saben que vos estás cantando eso porque estás exiliado, político, acá podés volver y seguirla cantando allá, no tenía sentido. Viene, viene, vendrá, viene, viene, vendrá, no trae otra divisa que la libertad, no trae otra divisa que la libertad. ¿Y qué está en la retina tuya esa vuelta a Montevideo? Fue algo increíble. Yo en realidad no tenía documentación. Tenía la nacionalidad holandesa, pero no tenía documentación para entrar a Montevideo, y me había avisado Omar Gutiérrez de que me habían levantado la censura. Yo estaba en Australia y Omar me dijo, mirá lo que estamos pasando al aire, y me hizo escuchar Nena, ¿no? Me dice, te levantaron la censura. Bueno, entonces yo volví de Australia a Holanda ya con la idea de que por lo menos a Buenos Aires podía volver. Y sí, canté en Valencia, me acuerdo, y ya volví a Holanda y ya a Buenos Aires. Y cuando estaba en Buenos Aires se les antojó que volviera, pero yo y los compañeros dicen, no, así nomás no, hay que ver, ¿no? Bueno, no tenía documentación y la dictadura se estaba yendo, pero estaba ahí todavía. Y bueno, y pude venir sin ningún problema. Vino ese día, vinieron otros políticos, vino Enrique Rodríguez, habían miles de personas. Fue Germán Araujo, que venía sentado al lado mío transmitiéndome cuántos minutos me quedaba de exilio, y yo de pronto me entró como, digo, me estoy entrampando, digo, ¿cómo salgo de acá ahora? ¿No? Porque yo tenía un sueño recurrente en el cual entraba al país, lo veía a Benavides, veía a mi vieja, pero no podía hablarles, y después no podía salir. Eso fue un sueño que siempre lo tenía. Y de pronto me doy cuenta, y el avión venía rodeado de helicópteros, digo, la quedé ahí. Pero bueno, no pasó nada, al contrario, me dieron la cédula, voté, yo tenía mi credencial, voté en el 84, y después volví a Holanda antes que se me venciera el pasaje para empezar el desexilio, y ahí empezó el baile. Y cuando llegué acá no pude estudiar más. Te lo digo en mi guitarra, te lo digo en un cantar, te lo digo en mi guitarra, te lo digo en un cantar. Tacuarembó, sos más bueno que un mate pal oriental. Dejaste de estudiar, pero cantaste. ¿Y cómo fue esa primera vez que cantaste en tu tierra otra vez? Bueno, nunca dejé de cantar en el exilio, ¿no? No, sin duda, pero acá en el maestro me decía nada de cancioncitas, él sabía que yo andaba por todos lados. Además, el maestro era muy progresista, por supuesto. En el último examen, cuando estábamos haciendo la prueba, un concierto de prueba para el último examen, me dijo, y al final cántese una. Digo, ¿le parece, maestro? Sí, usted se piensa que acá es fácil, acá nadie canta y toca la guitarra. Bueno,
Fue en el Francini, ahí me recibieron todos los cantores de aquella época, Darno Jazz, Rumbo, yo qué sé, Abel, todo el mundo, la Rona Carrero, por supuesto, Carlito Benavides, toda la gente estuvo ahí, fue emocionante, realmente, en el Estadio Francini. El primer recital en Tacuarembó fue algo impresionante. Eso es lo que te iba a preguntar. Después de ese exilio montevideano, ¿qué fue volver a Tacuarembó? A Tacuarembó, ahí, eso fue increíble. Fuimos con los hijos de Graciela Esteves, que había sido mi profesora de literatura, que yo te decía, y a cantar al Cine City, y en primera fila Circe Maya. Encontrarme con los rostros de mi niñez, ¿no? Era mágico, que llegué con mi vieja, por supuesto, y fue muy emocionante. El cine estaba repleto, un calor impresionante, y después la vuelta a Cortina, ahí estaban mis tíos, toda la gente. Bueno, fue es difícil de explicar las emociones, ¿no? En Cortina me esperaban con una caballada y fue muy lindo, claro. Los recuerdos de Nenena. Y de la Flor del Bañado y todo eso, claro, sí. No, era muy emocionante, muy emocionante. Nenena era amiga de todos nosotros y éramos nosotros todos sus amigos desde los felices tiempos de la escuela en que penitencias y juegos partimos. El zorro por ella se dio de trompadas con otro muchacho que una vez le dijo no sé qué piropo, y el rengo araujo para ella robaba duraznos conmigo. Felipe, el sobrino del almacenero, le llevaba masas y pasas de higo, y Nicasio, el hijo del talabartero, le hizo una cartera de piel de zorrino. Y la vez aquella que al dejar la escuela de pura machona se luxó un tobillo, recuerdo que el gringo la tomó en sus brazos y hasta la botica la llevó solito. Tampoco me olvido cuando estuvo grave el mono con tifus, que fue de Nenena la primer visita que el enfermo tuvo de sus condiciones. La canción nuestra, porque tú me hablabas que surgió esa canción nuestra, como programa, Sí. como un ámbito en el cual todos estos autores, todos estos cultores de la música, tú le diste espacio. Sí, bueno, yo tenía ese gran material, conocí a un muchachito que estaba estudiando Ciencia de la Comunicación, Fabián Coutinho, que me lo mandó Bocha. Él andaba ahí en los programas de la 30 con Bocha, andaba buscando un tipo muy bueno, muy buen muchacho, con muy linda voz, y se le ocurrió, fue cuando salió el disco Norte por ahí, se le ocurrió de que habíamos llegado en un momento en el cual nos echaron a Citarrosa, a mí, a otros cantores del sello Orfeo. Surgió todo otro, de que ya no éramos necesarios, había pasado el exilio, había pasado la dictadura, entonces está pelado. Pero andaba con el disco Norte ahí en la vuelta, y él se propuso difundirlo, llevarlo a lugares, y fuimos a una radio, no me acuerdo cuál, y él me dijo, yo quisiera hacer un programa de radio, traje aquí un cassette con una idea, pero no llegó al dueño de la radio, estoy seguro, porque el muchacho ese que nos recibió se puso muy nervioso, y por celos, ¿viste? Evidentemente me lo debe haber tirado. Bueno, digo, entonces ahí le dije, ¿por qué no hacemos un programa nosotros? Y me dice, ¿me estás hablando en serio? Sí, vamos a hacer un programa de radio, ¿por qué no? Hay que buscar la radio. Y se embaló, y empezó a buscar algún avisador, porque, ¿viste? Ese es el gran problema. Y fuimos a la Radio Fénix, a CX40, y ahí empezamos los domingos de mañana, con un programa en vivo, y fue
una cosa muy linda. Yo escucho aquellos programas y digo, qué lo que era malo hablando. ¡Ah! Me entra terrible, me pongo muy nervioso. Pero le dimos salida a ese material que yo tenía, como te digo, ordenado. No existía todavía la computadora para nosotros. Eran libros y libros escritos a mano, a máquina digo, y engrampados, ¿no? Las hojas, con qué contenía cada cassette y cada disco, y numerados. Entonces, pero demoraba muchísimo en armar un programa. Y nos juntábamos a armarlo. Además ya era un asado que se armaba, un guiso, y ya nos juntábamos ahí en el fin de semana para armar aquel programa, que lo hicimos durante muchos años. Después fuimos a un pequeño pasaje por la 36 y después seguimos en Tacuarembó, en FM Tiempo, en una FM de Buenos Aires, latinoamericana, en una FM de Luján, que yo enviaba el programa. Venía aquí al correo a enviar los programas. Y la canción nuestra, amigos, a través de CX40. Hoy con este programa especial en el que participa un amigo entrañable de Héctor Numa Moraes. Contanos un poquito acerca de esto. Bueno, Abayubar Rodríguez, bandoneonista de Los Pavos de Batoví, nacido en Batoví y que vive en la 6ª sesión de Tacuarembó. Nos acompaña, vino a grabar para el programa Americando de Radio Capital. Y bueno, aprovechamos hoy para también nos cuenta un poco sobre esta música que tocó, que es una polca de Los Pavos de Curtina, ¿no? Mis Pavos. Sí, muy bien. En primer lugar, estoy muy contento de estar con ustedes. Se trata de una interpretación de una polca de un acordeonista de ese lugar, una persona que en otros tiempos fue el músico que se usaba para amenizar fiestas campesinas, digamos, de la gente, en sus momentos en bodas, en cumpleaños, cosas sagradas que tiene la gente del campo, esas fiestas. Siempre como la canción nuestra. Como la canción nuestra. Y después seguimos en Tacuarembó y en Radio Rural de madrugada, en la canción nuestra A la Hora de los Grillos. Ese nombre se lo puso Alan Gómez. En la canción nuestra damos comienzos a este lugarcito que estamos dedicando al libro de Javier Villafañez, Historias de pájaros, editado por MC, y a canciones que hagan referencia a nuestros pajaritos. Vamos a comenzar con un texto realmente maravilloso de Carlos Guido Spano, poeta argentino, dedicado a la guerra del Paraguay, a la guerra de la Triple Alianza, o lo que quedó del Paraguay después de esa tremenda guerra. Quien canta aquí es un artista argentino que seguramente ustedes lo conocen de nombre, sobre todo porque no es muy difundido las pocas grabaciones que hizo en vivo. Higinio Mena. José Carvajal grabó todo un disco con sus canciones y fue para nosotros un querido amigo que vivía en Francia. Aquí está Nenia, de Carlos Guido Spano, con música de Higinio Mena. En idioma guaraní, una joven paraguaya, tiernas endechas ensaya, cantando en el arpa así, en idioma guaraní. Ser cantor, ser músico y tener un programa que irradia música, que pasan música de colegas, no es sencillo. Más allá de que tú tienes un hilo conductor, un estilo y un esquema de pasar música distinto a lo que pueden hacer otros, ¿no? Pero ¿cómo fue forjándose de esa manera? ¿Cómo te paraste en el micrófono más allá de, bueno, yo quiero difundir todo ese material que tengo guardado, ¿no? Bueno, en principio no era la idea de difundir música mía. Es decir, ahora a veces tenés que hacerlo porque sos parte del contexto y la gente te pide. En principio llevar la guitarra y cantaba en vivo y a veces alguna grabación pasa. Pero partí de la idea de que
yo tengo un gusto determinado, pero mi gusto no es el único, ¿no? Y hay cantores a los cuales de pronto que no me gustan. Hay algunos artistas que no me gustan a mí, por lo menos, ¿no? o que veo que no llegan a un nivel determinado, pero a la gente le gusta, a la gente hay que hacerlo conocer, porque son jóvenes, seguramente van a avanzar. Hay otros que son viejos y ya no dan lo que dieron cuando eran jóvenes, pero hay que hacerlos conocer. Es decir, me muevo sin esquemas. Cuando el cantor iba rumbeando a los 40 y la vida iba pintando como su bigote gris, y aquellas músicas norteñas tan lejanas parecían de otro mundo en las costas ciudadanas de Malvín. Con su pareja tejedora de poesía remontaban barriletes intocados del hollín, hasta que un día en la cuna de sus sueños se hizo niña una lunita entre los árboles citrinos de Malvín. Hiciste radio de mañana los domingos, en el interior, en Montevideo, en la madrugada. ¿Dónde te gustó más? ¿Y cómo es el nexo con la gente? ¿O tuviste que cambiar las propuestas de repente musicales de acuerdo a esos públicos distintos que tenías? No, lógicamente el mejor horario es la madrugada, ¿no? La madrugada porque el público está tranquilo. No hay tanto ruido, no hay teléfono, no hay celular, no tanto, por lo menos antes, ¿no? Hay otra tranquilidad. Llegas a un público, taxistas, enfermeros, policías, presos. Y además, claro, en rural tenía mucho tiempo, entonces la posibilidad de hacer música en vivo. Estar con ustedes nuevamente este domingo, una mañana preciosa, y con Don Osiris Rodríguez Castillo, que aquí llega. ¿Cómo andas? Todo un programa de homenaje a este creador nuestro que tanta importancia tuvo para nosotros, al comienzo de la canción popular uruguaya, ¿no? El comienzo. Y bueno, ya a Osiris le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, he quedado medio temprano. Medio preocupado con el asado de la otra noche. ¿Ah, sí? Pero usted vio que es bravo cantar con hipo, vio cómo trataba de cantar con hipo, no había caso, porque claro, con la letra, cada vez que le daba un hipo salteaba un renglón. Sí, es verdad. Verdad. No todo lo puedo, pero sí. Bueno, Julio César Corrales. Buenos días, amigos. Bueno, un gusto realmente tenerlo acá, Osiris. Muy amable. Un hombre como Osiris, que es bastante de la mitología, y creo que salvando las diferencias y las grandes distancias, usted es un punto enorme de referencia para todos nosotros los jóvenes, y bueno, realmente hasta emoción sentimos de tenerlo acá. Muchas gracias, muy amable. Agustín, ¿cómo andas, Agustín? Pero siempre dice lo mismo, ven. Don Hilario, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno. También muy contento acá con la presencia del amigo. El muchacho aquel que usted ve allí es Bernardo, de los Pagos de Rivera. Buen día, ¿cómo están? Se sabe los nombres de todos los guitarristas, cantores, habido y por haber. La computadora del programa. Es una especie de computadora del programa. Doña Elvira, ¿cómo anda? Doña Elvira viene a cebarnos los mejores mates que hemos tomado en estas mañanas. Juan Pablo, hermano de Bernardo. Miranda. Y don Darío Isla, que hoy anda de... Hoy anda sin hipo, anda hoy. Y anda sin hipo. Óscar Hernández en los controles. Bueno, comenzábamos con, como ya te habíamos contado, todo el programa va a ser en torno a tu obra. Y bueno, en el medio de las canciones vamos conversando un poco. Recordando y vamos, escuchábamos El Cisne Negro.
disco El Forastero, salió en RCA Víctor Argentina, ¿no? Hace años. ¿En qué año fue que salió este disco? No tengo la menor idea. Hace una cantidad de años, muchos años. Pero no me acuerdo qué año es. En realidad yo he grabado los discos y los he olvidado de inmediato. ¿Sí? Sí, yo por ejemplo a España no llevé ningún disco mío. En realidad siempre hubiera querido haberlos hecho mejor. Sí. Y siempre hay tiempo para hacerlo mejor. Sí, por ahora va bien. Este disco a mí me trae unos recuerdos impresionantes. Por un lado porque estábamos en una época muy complicada en París, y había llegado el Tata Cedrón, del cuarteto Cedrón. Tenía un grabador y una cinta, y tenía el disco El Forastero. Todo el día escuchaba el disco El Forastero, y bueno, a mí El Tata Cedrón. Entonces yo no conocía el disco y ahí, me lo grabó. Después llegó a Holanda y don Antonio Pereira Arias tenía este disco que lo adoraba también, y me hizo una copia buena, que es la que tengo del disco, ¿no? ¿Y eso fue? En el año 76, por ahí. 76. En el París en el 74, cuando estaba con el Tata. Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar a doña Amalia de los Pavos de Cerro Largo, ¿no? Una milonga como yo lo siento. ¿Qué recuerdo te trae la creación de esta milonga? De eso me trae muchísimos recuerdos. Fue un proceso largo la construcción, vamos a decir, de esa canción. Sí, claro, ¿no? Aparte del trabajo musical está la parte filosófica del asunto, ¿no? Como yo lo siento. Leí un libro de un ingeniero francés, Maurice Belot, que había andado por acá a fines del siglo pasado. Había estado en la expedición de Roca al desierto. Y formó parte de una comisión que tenía que elegir los campamentos para el ejército de Roca, que eran unos 10.000 hombres. Y naturalmente por parte baja con la remonta tenían que llevar unos 40.000 caballos. Y después la hacienda para carnear para la gente, ¿no? Y era increíble lo que se movía atrás de un ejército. Que es impresionante, ¿no? Entonces el hombre tenía que elegir los lugares que tenían que tener una cantidad de condiciones, por ejemplo, defensibilidad militar, aguadas permanentes, montes maderables y de sombra, de abrigo para el ganado, porque claro, el abrigo es media reservación, ¿no? Y andaba por ahí con una comisión militar buscando los valles donde iba a acampar el ejército. Y llega a un valle determinado y se reparten, van unos para un lado, otros para otro, los 4 rumbos cardinales, para traer una información de ese campo. Y se reunían de noche y no estaban de acuerdo acerca de los valores del campo, que no era muy defensible, que tenía poca agua, que tenía poco monte, que las pasturas no eran buenas, que esto, que aquello. Y estuvieron ahí acampados como 15 o 20 días. Al correr de esos 15 o 20 días cada vez iban mejorando las informaciones, hasta que al final era el mejor valle del mundo. Y entonces saca este ingeniero la conclusión de que los paisajes no se puede pasar por ellos y decir esto es bueno o es malo, que hay que vivirlo. Recién cuando se ha vivido se comprende en profundidad el paisaje, ¿no? Bueno, esa es una de las referencias, tantas cosas que uno va leyendo, y coincidía con mi sentimiento acerca del paisaje. Es que uno, mientras no ha perdido gente o no ha ganado gente en un paisaje, mientras no lo ha visto amanecer y oscurecer, y en medio de las lluvias, de la soledad, pues uno no tiene el concepto de lo que vale. Por eso el personaje dice,
No venga a tasarme el campo con ojos. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón. La arrastró la montonera cuando el llano corcovió y hubo un ñudo de orientales, lanza, trabuco y facón. El capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de mélico salga de ahí si era un primor. Y ande hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera Patuitos, general de división. En la paz como en las guerras, apeligrando vivió, entre guampas de franqueros y orquestada un redomón. El cariño en los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito cantor. Ella mojan mis indios los ojos de su canción, cruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón.